¿Listos para aprender, hermanos? ¿Quieren aprender? Fíjese una cosa, que esta serie de los Salmos es muy interesante y ha sido un desafío para todos aquellos que hemos enseñado esta serie, porque nos ha desafiado a aprender, a buscar, a escudriñar, a indagar, y ha sido de bendición primeramente para nosotros y en el caso mío, muy personal, ha sido de grande bendición para mí, para después compartir esa bendición con usted. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, dijimos, en el Salmo número 49. He titulado esta plática, esta predicación, La bendita promesa de la vida eterna. Sígame por favor con sus ojos mientras leo, y voy a leer solamente 15 versos de este salmo. Cuando esté listo, diga ya. Se parecen a los alumnos del instituto, filocitos. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en los dichos de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Porque hemos tenido la oportunidad de exaltarte, de cantarte, de alabarte, de bendecirte. Ahora queremos disponer nuestro corazón, nuestro oído, Señor, a escuchar tu voz, tu palabra, tu mensaje. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, para que podamos entender. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Maestro por excelencia. Enséñanos, Señor. Que sean gratos los dichos de nuestra boca, la meditación de todos nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca mía, redentor mío. Amén. Mire usted, los estudiosos se refieren a este salmo como un salmo didáctico. El pastor Chuy ya nos explicó qué quiere decir un salmo didáctico. Es un salmo pedagógico, educativo, lleno de instrucción, lleno de enseñanza.
En el libro de los Salmos podemos observar claramente cómo en unos salmos el salmista alaba a Dios con todo su corazón, con todo su ser. En otros podemos claramente observar que está profetizando. En otros más orando, clamando. Pero en este salmo que nos ocupa, el predicador o el salmista está enseñando, predicando. Sin embargo, si usted observó y es conocedor de la palabra, estará de acuerdo conmigo en que este salmo es más bien en el estilo de Job, el libro de Job, que hasta uno podría pensar que hubiera sido el mismo autor, o que originalmente haya sido parte de ese libro, aunque no lo es. Este es un salmo. Y aquí vemos cómo el autor considera que el tema que se está tratando como si fuera una especie de misterio, sabiduría oculta del mundo con respecto a la generalidad de todos los hombres, de todos los seres humanos. Y vamos a aprender que en este salmo tenemos plasmado el equivalente del Antiguo Testamento, las instrucciones del Nuevo Testamento, en donde nos enseña acerca de la locura de confiar en las riquezas materiales, el dinero, las posesiones y la soberbia habitual que acompaña a todos los que las poseen. Pero como un remedio para esto, el salmista pone ante todos la perspectiva de la muerte. Interesantemente, todos, pobres y ricos, pero principalmente los ricos, no pueden resguardarse de la muerte con su dinero, con sus posesiones. Ni siquiera pueden evitarla o siquiera retardarla. No se puede. Además, encaja claramente con la declaración que Jesús hace en el Nuevo Testamento acerca de que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que éste posea. Y de su encuentro con aquel joven rico, ese joven que le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿sabes los mandamientos? Todos los he cumplido desde mi juventud, desde mi niñez, dijo el hombre. Y Jesús, viéndolo a los ojos, le dijo: solamente una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, repártelo a los pobres. Y la Biblia nos narra cómo este hombre se marchó triste por cuanto era muy rico. O la parábola del rico insensato. Todos estos son doctrinalmente previstos en este salmo. Y algo que creo que es importante señalar es que las riquezas son también una tentación, no solamente para los que las tienen, sino también para los pobres, los humildes. Porque pudieran ellos vivir deseándolas de manera desmedida, codiciando, y a veces se llega a límites extremos de maldad para conseguirlas, para obtenerlas. Por eso es que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos aconseja. Y el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron, dieron la vuelta a la fe, se marcharon, pero fueron traspasados de muchos dolores. Por tanto, la advertencia bíblica es muy clara. Uno, que no permita a los que tienen riquezas
a los que tienen posesiones, confiar excesivamente en ellas, gloriarse en ellas. Pero tampoco aquellos que no tenemos, vivir deseándolas con un deseo malsano, afanoso, pecaminoso por poseerlas a cualquier precio. Y comienza el salmo diciendo: oíd esto, pueblos todos. ¿Oíd qué? ¿Oíd la ley? Como algunos escritores judíos la interpretan, no. La ley que nadie quería escuchar por cuanto era una voz de terror, un misterio de condenación, de ira, la maldición de la ley por cuanto nadie, absolutamente nadie pudo cumplirla sino Jesucristo. Más bien oíd esta noticia, las buenas nuevas del Evangelio, la palabra de salvación, la voz del cielo, predicada no por ángeles, sino por Dios mismo. Esta sabiduría, este misterio que el salmista está a punto de revelar. Y continúa: escuchad, habitantes todos del mundo. ¿Escuchó usted bien? Escuchad, habitantes todos del mundo. Este mensaje, ¿para quién es? ¿Es para unos pocos iluminados, selectos, escogidos, doctos, sabios, entendidos? No, es para todos los pueblos del mundo, según se desprende del siguiente verso, en donde es evidente que se ha roto la cortina, la pared intermedia que separa a los judíos de los gentiles, y hoy Dios es Dios de judíos como de gentiles. Ha provisto la salvación y es salvador de unos así como de otros, y el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre los gentiles también, y el Evangelio ha sido enviado a todo el mundo. Todos están invitados a oír este mensaje de salvación, de la gracia de Jesús. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, todos. Carlos Spurgeon, uno de los más grandes predicadores del siglo pasado, sugiere que toda predicación debe ser dirigida a todos los estratos sociales, o a todas las divisiones de la sociedad, si usted quiere llamarle así. Porque adaptar el mensaje solamente para los ricos es malvada adulación, es lisonja, es otro evangelio, es decirles lo que quieren oír y evitarles todo aquello que les ofenda, que no quieren escuchar. Esto sería otro evangelio, doctrina de demonios, de acuerdo a Pablo. Por otro lado, predicarle solo a los pobres sería demagogia. No, a esto no fuimos llamados. El evangelio es esto, las buenas nuevas para toda la humanidad. Y la verdad debe ser dicha para alcanzar el oído y los corazones de todos los hombres, jóvenes y adultos, viejos, pobres y ricos, educados e ignorantes, todos. Para todos es el mensaje de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo claramente enseña el mensaje que debe dárseles a los ricos de este siglo y de todos los siglos. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 6, 17, 18 y 19. A los ricos de este siglo manda, ordena, enseña que no sean altivos, arrogantes, ni que pongan sus esperanzas en las riquezas, porque son inciertas, son dudosas, inseguras, sino que las pongan en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pero continúa el salmista: mi boca hablará sabiduría y el pensamiento
de mi corazón inteligencia. Mi boca hablará lo que sabe, lo que el Espíritu de Dios me ha enseñado, me ha mostrado, revelado. Hablaré claramente, de modo de que desde el más sencillo hasta el más encumbrado pueda entender el mensaje de sabiduría. El mensaje de sabiduría, sabiduría de Cristo, porque así se llama Él también, de acuerdo a Proverbios 1:20 y Proverbios 9:1. Él es la personificación divina de la sabiduría de Dios, el único y sabio Dios, y tiene los tesoros de la sabiduría en Él mismo, como hombre, como mediador. Y de Él hablaron los profetas, de Él hablaron los apóstoles, y de Él debe hablar todo ministro de Jesucristo. No de sus posesiones, no de sus riquezas ni de sus viajes, no de su extenso conocimiento, de la plenitud de su gracia, de sus obras maravillosas, especialmente la obra de la redención. La salvación que se obtiene es dada única y exclusivamente por Él, y en quien hay una abundancia insondable y restricta de la sabiduría y de la prudencia. Y el Evangelio expone esto, que hay una gloriosa exhibición de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios en misterio, oculta desde antes de la fundación del mundo, que hace sabio al hombre sencillo. Y el apóstol Pablo expresa en 1 Corintios 2:6 y 7, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué más dice? Inclinaré al proverbio mi oído. Curiosamente, la palabra parábola y la palabra proverbio se traducen de la misma raíz, de la misma fuente, la palabra mashal en hebreo, y el significado es el mismo de una palabra como de la otra. Lo que significa es que el salmista fue inspirado para hacer este pronunciamiento que empieza a ser articular, de modo que tenemos tres palabras diferentes aplicables a esta verdad trascendental de la salvación aquí en los salmos. La palabra proverbio, la palabra parábola y la palabra enigma o misterio, y todas son una y la misma. Además, la parábola fue uno de los medios utilizados por Jesús, usted recuerda. Les hablaba por medio de parábolas. Él usó la metáfora, Él usó la figura para inducir a sus oyentes a que meditaran, a pensar, a razonar, a estudiar con profundidad el significado de las cosas. Mateo 13, versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Pero la parábola no tan solo era un método del Nuevo Testamento, también era algo que se utilizó en el Antiguo Testamento. Si usted ve en Ezequiel 17:2, Dios hablándole a Ezequiel le dice, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Por medio de la parábola se puede aprender bastante, por medio de un ejemplo metafórico. Pero continúa el salmista y dice, declararé con el arpa mi enigma, y que puede ser llevado al oído con más deleite. Yo lo acompaño con el arpa, dice el salmista. Lo declararé, lo diré con música. Con arpa el enigma declararé. Y la música continúa usándose hasta nuestros días para adorar a Dios, para cantar su palabra. Y es así como el Espíritu de Dios la usa para ablandar los corazones, si usted quiere, y los sentidos,
y llegar al hombre haciendo que éste de repente llegue a la realización de que necesita ser limpiado, que necesita ser cambiado, que necesita ser perdonado, que es un pecador y que fue creado a la imagen de Dios y como tal necesita estar y vivir en sintonía con su Creador. Además, los misterios de Dios se entienden mejor cuando se explican de una manera agradable, suave, apacible, y es entonces que se vuelven claros y evidentes, y ahí Dios habla. ¿Ha escuchado esa expresión cuando alguien le da una buena noticia o le da una expresión de tal modo que el hombre dice, la mujer dice: oh, eso suena como música en mis oídos? De eso se trata. Por eso es que Ezequiel 33:22 dice: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Continúa el salmista diciendo: ¿por qué he de temer en los días de la adversidad? ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad? Y creo que es aquí cuando el hombre que escucha debe poner aún más atención al mensaje de sabiduría, al mensaje de Cristo. Porque el que escucha aprenderá que aquel hombre, mujer, joven, niño, anciano que confía en Dios, alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo, se le ha dado una nueva visión, un nuevo enfoque, una nueva dimensión a la vida. Una nueva perspectiva donde el temor no cabe, no tiene parte, no debe formar parte de nuestro carácter y de nuestro pensamiento. Nada tenemos que temer en el peor de los tiempos, lo cual es una imposibilidad para el hombre que no conoce a Dios. Es un enigma. ¿Cómo le haces? ¿Por qué te fuiste a México? Me llaman algunos de mis clientes o las gentes que me conocen. Allá se están muriendo todos los días. Hay gente que es muerta en violencia. ¿Cómo le haces? Es un enigma para ellos. Pero el cristiano, el que tiene a Dios, viviendo en una sociedad en donde la muerte y la violencia forman parte de la vida cotidiana, podemos caminar seguros sabiendo que Él nos tiene escondidos en el hueco de su mano poderosa. ¿Por qué he de temer entonces? En una sociedad donde la maldad, el secuestro, la extorsión, la impunidad, la corrupción, donde toda clase de aberraciones sexuales se practican como si fuera deporte. Usted perdone. El hombre de Dios, la mujer de Dios puede vivir limpio en medio de la corrupción y de la podredumbre, porque aquel que nos ha lavado nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Además nos los advirtió: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y con una promesa de ese tamaño, ¿qué va a hacer usted sino confiar y abrazarse de esa promesa? Si leemos 2 de Timoteo 3 del 1 al 7, haga de cuenta que estuviéramos leyendo la crónica del periódico de esta mañana. También debes de saber esto, le dijo Timoteo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vivimos tiempos peligrosos? Claro que sí. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Suena como que si se hubiera escrito anoche. O bien otra parte de la adversidad pudiera ser la edad madura, los días de la vejez. Por eso es que Eclesiastés 12:1 nos habla de una manera sabia y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y muchos le temen a esta etapa de la vida, que podría traer tiempos de necesidad, tiempos de debilidad, enfermedades, carencias y finalmente la muerte. Y aquí tampoco el hombre de Dios, la mujer de Dios debe de temer. No hay alguna razón para temer, porque su palabra nos habla y nos enseña. El Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Salmo 34:9 y 10 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Cuánto les falta? Nada. Y nada en todos los idiomas significa nada. No hay excepciones a esta regla. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan, los que adoran, los que se someten a la soberanía de Jehová y de Cristo, no tendrán falta de ningún bien. Salmo 37, 18 y 19: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre tendrán hambre. Así dice: serán saciados. Dios es quien nos guía desde nuestra juventud. En la edad madura y en las canas, en la vejez, Él nos sostendrá hasta el último día de nuestra vida. Esa es su promesa: no te dejaré ni te desampararé jamás. Pero el hombre malo, el hombre que no tiene a Dios, tiene mucha razón para temer a la muerte, a la eternidad que nos ocupa. Sí, el día de la muerte, el día del juicio son días malos para los malvados, pero serán días increíbles para nosotros, porque regocíjese en ellos. El día de nuestra muerte será mejor que el día que nacimos, y el día del juicio será un momento crucial para nuestra existencia, cuando le veamos cara a cara y vivamos para siempre con Él. Luego pues el hombre, la mujer que posee a Cristo, y note usted la palabra poseer, porque hay miles que profesan, pero no poseen a Dios. No tienen a Jesús en el corazón, solamente en su mente. Pero el hombre que conoce y posee a Dios no tiene por qué temer. Y aún podemos cantar en los umbrales de la muerte. Y créame que yo he visto cristianos que se van de este mundo cantando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y continúa el salmista: cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, cuando mis enemigos me rodean, y esto puede ser traducido: cuando la iniquidad me rodea pisándome los talones, cuando los hombres que son pecado en sí mismos me acechan para prenderme, para destruirme, para criticarme, para lastimarme, y los talones denotan pasos, y la palabra a veces también se traduce como en el Salmo 56:6: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. ¿Quiénes son los que se esconden y me acechan? Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan.
en su fuerza hacia el exterior, el poder de su fuerza, sus caballos, sus carros, sus ejércitos. En sus bienes materiales, lo que parece ser el sentido de la palabra aquí, es fijar, confiar. Pero más que solamente fijar los ojos, es poner el corazón en ella. Tomar descanso, depender de ellos en detrimento de o en contra, despreciando la providencia divina, porque muchas veces los favorecidos con tantos bienes lo usan solamente para hacer maldad, para oprimir aún al pueblo de Dios o a los cristianos. Y piensan, se jactan de que lo que tienen, lo tienen por causa de que son inteligentes y sabios, por su diligencia, su excelencia, su industriosidad, y nunca reconocen que las riquezas son dones de Dios, son bendiciones temporales de su providencia, y con frecuencia los otorga no solamente a los sabios y a los entendidos, sino aún a los que pensamos que no las merecen. Por eso Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Me hace recordar hombres y mujeres que una vez habiendo conocido la gracia de Dios, le dieron la espalda a Dios, iluminados con la luz del mundo, se marcharon y trataron de encontrar la fama, el dinero y los placeres, como Whitney Houston, que acaba de morir hace un par de semanas. Ella cantaba en un coro como este, pero la deslumbró el escenario y se marchó para buscar la fama y el dinero, las posesiones, y como muchos otros murió sola en un hotel, una suite de lujo de un hotel de $5,000 por noche, y dejó lo más valioso. En otro de los servicios una hermana lloraba y me decía: tengo una hija de 18 años que me recrimina que soy pobre, porque otra hermana mía le dice que ella tiene que hacer todo lo que tenga que hacer para obtener riquezas. ¿Cómo ve? Hay un libro de un pastor con quien el famoso Elvis Presley se comunicaba de cuando en cuando. Y en ese libro el pastor dice que le decía: siento que me quemo. Hay algo que me quema las entrañas. Y la mamá de Elvis le decía: vuélvete a Dios, hijo, vuélvete a Dios, todo esto no está bien, vuélvete a Dios. Abandonó a su esposa y a su hija y se hundió en un laberinto insondable de drogas y de tonterías, y de ser un símbolo sexual de la época de los 60 se volvió un hombre enorme como un toro y daba lástima, y solo murió en su casa, en su tina de baño, ahogado en su propio vómito, drogado. Tenía un estacionamiento con más de 30 Rolls Royces que contenían oro adentro. Su avión era un avión impresionante, y todo se acabó. O Cristina Onassis,
que se dice que le pagaba a su dama de compañía hasta $50,000 diarios solamente porque estuviera presente allí para no sentirse sola. Y cuando vivía en aquella isla y tenía ganas de una Coca-Cola en su avión privado, mandaba al piloto para que fuera a Estados Unidos y trajera cajas de refresco de Coca-Cola. Esa clase de dinero tenía. La vida de ellos me recuerda la historia que contó Jesús acerca de aquel hombre rico en Lucas 12. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, mayores, y ahí guardaré mis frutos, mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero de repente la voz de Dios irrumpe en medio del silencio de la noche y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre necio, tonto, confundió el tiempo con la eternidad. Creyó que las riquezas iban a durarle para siempre. Planeó quedarse. Y de pronto es llamado a cuentas. Como usted, como usted, como usted, como usted y como usted y como yo seremos llamados a cuenta. No se le olvide. No se le olvide. Se olvidó que somos mayordomos temporales de las bendiciones que Dios nos da, o mejor dicho, nos presta. Se confió, se ufanaba, se jactaba de sus riquezas, cuando estas son inciertas, efímeras, de corta duración, y en un segundo se acabó todo. Y eso me lleva a preguntarle a usted: ¿en qué está confiando para la vida eterna? Continúa el salmista: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano. Es decir, un hombre rico puede redimir a su hermano de las deudas que incurrió con el banco, con las tarjetas de crédito. O tal vez pudiera pagar el rescate si es capturado, prisionero de guerra o secuestrado, dando el rescate por él. Pero esto solamente se puede hacer en respecto a la vida humana de los hombres. Pero con respecto a Dios no se puede. Con todas las riquezas es imposible pagar la deuda que le debemos a la ley de un Dios justo y santo. Tampoco podrá librar a su hermano, ni él mismo siquiera, de la esclavitud del pecado de Satanás, de la seguridad del infierno y de la pena de muerte que todo hombre que nace es culpable. Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos, absolutamente todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga, el salario, el resultado del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Continuamos. Ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Cuándo se va a lograr? Jamás. La iglesia de los santos de los últimos días, ellos dicen que si usted se bautiza por su abuelito puede ser salvo. ¿Qué van a hacer con esta palabra? No se logrará jamás. Dios es un Dios personal. Yo no puedo hacer nada por mi hijo ni por mi hija. Ellos necesitan a Cristo.
nadie puede redimir a nadie. Este es el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios dijo mismo, Jesús hablando, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Se requiere un precio mayor para el rescate que todo el oro del mundo y los diamantes que pudiera haber y lo que pudieran valer. Por lo cual es imposible que se obtenga de cualquier otro medio, de cualquier otra manera. El único precio de la redención del alma del hombre es la preciosa sangre de Jesús. Su vida es el rescate del hombre. Por eso primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, note usted la palabra rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No podemos ser rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mateo 20, 28 dice, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate. Note la palabra rescate, por mucho. Segunda de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador. ¿Cuántos? Uno, exclusivamente uno. Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por lo cual todo hombre o mujer, joven, señorita, niño, que le da su vida a Cristo y le acepta como sustituto, como sacrificio sustituto por sus pecados, obtiene de él la vida eterna en ese instante. Por eso es que primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito en verbo pasado, para que sepáis en presente que tenéis en tiempo presente vida eterna. Pero si usted lo rechaza, entonces usted debe de pagar la cuenta impagable. La deuda que no se puede pagar. Y ya lo leyó usted, la redención de su vida no se logra de otra forma. ¿Cuándo? Jamás. ¿Y qué parte de jamás no entiende usted? Si hay otra parte de jamás que no entiende usted, lo espero cuando termine la plática y platicamos. No importa que enseñen otras religiones, no importa que cacaraqueen otros sistemas de creencia. Si Dios lo dice, lo creo y punto final. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Muy a pesar de que el hombre rico quería quedarse, con todas sus fuerzas deseaba, como dice Eclesiastés 6,000 años 2 veces. Planeó quedarse, pero no pudo. Y la verdad es que nadie podrá ni con todas sus riquezas alargar un segundo a la vida. No podrá redimir al hermano y mucho menos redimirse a sí mismo, porque al final de cuentas tiene que morir él mismo. Sin embargo, el hombre, la mujer que acepta a Jesús, obtiene inmediatamente una garantía de parte de Dios y de Cristo. Cuando lo enseñó en Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y es en este sentido que usted y yo podemos observar que este salmo tiene un contenido evangélico increíble. Y ojalá que lo pueda notar, para que vea que la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis tiene un solo mensaje: la redención del hombre. El amor y la gracia inconmensurable de Dios por nosotros. Pues verá que que aún los sabios mueren, continúa el salmista. No puede redimir a su hermano de la muerte, ya que tiene que ver por la propia experiencia que todos morimos.
Nadie está exento de morir, ni los sabios, ni los ricos, ni los ignorantes. La sabiduría es mejor que las riquezas y se dice que da vida a sus poseedores, dice Eclesiastés 7:12. Y sin embargo mueren los sabios. Murió Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Hombres sabios que saben negociar, que saben adquirir bienes, posesiones, proveer para el futuro, y sin embargo nada pueden negociar con la muerte. Hombres sabios en las cosas naturales conocen el secreto de la naturaleza, la constitución de los cuerpos humanos, lo que es adecuado para preservar la vida, la salud, como los filósofos, los médicos, y sin embargo nadie podemos librarnos de la muerte. Y los doctores dicen amén. Hombres sabios como Pitágoras, o como Sócrates, o como Confucio, quien murió de confusión, no se crea. Alberto Einstein, Luis Pasteur y muchos otros políticos sabios, conocedores de las multitudes, como Kirchner, como Ronald Reagan, Benito Juárez, magistrados prudentes, los instructores de la humanidad. Todos tienen algo en común. Hay un común denominador en toda la raza humana, y es que todos, usted y usted y usted y usted y yo, vamos a morir. No se le olvide jamás. ¿Cuándo? Eso le pertenece a Dios. Pero si mi vida está escondida con Cristo en Dios, que sea el día que Él quiera, y camino seguro, no tengo miedo, porque sé a dónde voy. Él es mi porción en la siguiente vida. ¿Y la suya? Perecen del mismo modo el insensato y el necio. Asimismo el tonto, el necio, el ignorante perecen. El loco mundo que confía en sus riquezas se jacta de ellas. Sus almas serán requeridas de ellos. El necio, el ateo, el que dice no hay Dios, no hay principio, no hay fin, no hay vida después de esta vida, todo termina allí. Aquel que cree que ha hecho un pacto con la muerte y sin embargo realmente ha pactado con el infierno, y al morir se da tristemente cuenta que estaba sinceramente equivocado, porque decía que era sincero. Pero también el tonto, el necio, el bruto, el inmoral se burla del pecado, hace bromas groseras de la Biblia, de la religión, y cree que el día malo está lejos de él. Su gran maldad, a la que se da con el mismo gozo que una puerca lavada se vuelve al cieno y que un perro se vuelve a su vómito, tampoco lo librará de la muerte. Cada hombre bruto en su conocimiento, pero hay unos más brutos que otros, ¿se da cuenta? Son como animales irracionales. Estos perecerán en sus propias corrupciones. Pero el hombre que tiene a Dios, el nacido de nuevo, muere pero no perece, porque tiene la perspectiva de la vida eterna. De hecho, ha obtenido una promesa de parte de Dios, la seguridad de que heredó la vida eterna. Lo cual el hombre malvado, el embrutecido por la maldad, no solo perecerá cuando muera, sino que la primera muerte consumirá sus cuerpos y la segunda devorará su alma. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y continúa el salmista: y dejan a otros sus riquezas. ¿Por qué? Porque nada pueden llevarse. Aunque pudieran, no sería de ninguna utilidad allá.
¿Por qué? Oro, plata, las calles están llenas de oro. Las puertas tachonadas de piedras preciosas. Además el oro, con él lo van a poder sobornar al juez del universo. La verdad es que el hombre vino desnudo y desnudo descenderá al sepulcro. Nada se llevará consigo. Así es que viva ligerito. Un artículo de la revista Forbes. La revista Forbes es una revista que habla o publica acerca de las fortunas de los hombres más ricos del mundo. Y un artículo llamó mi atención bastante. ¿Sabe qué decía? Dice que hay algo que a los ricos, a los multimillonarios, no los deja dormir por las noches. Esto es, ¿quién se quedará con su fortuna? Para los que son abogados, recomendaríamos que se hiciera un testamento, pero este se puede impugnar, para los que no saben. Impugnar quiere decir cuestionar. Y resulta que muchas veces termina una situación en donde lo que se decía en el testamento no se logra. Y esto no los deja dormir. ¿Con quién se quedará mi fortuna? ¿Con mis hijos? ¿Con mi esposa? ¿Con Sancho? Dicen unos. ¿Con mi nuera? ¿Con mi yerno? Y no pueden dormir. Nada nos llevaremos. El Salmo 39:6 por eso dice: ciertamente como una sombra es el hombre, como una sombra que pasa, efímero, corto de duración. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y esto encaja con lo que Jesús dijo: y lo que has provisto para ti, ¿de quién será? Continúa el salmista diciendo: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación. Se dice que Saddam Hussein tenía más de 30 palacios, suntuosos, esplendorosos, y que todas las llaves de los baños eran de oro puro. En una ocasión mi esposa y yo visitamos el país de Marruecos, y estando en la capital, en Rabat, vimos el palacio, o uno de los palacios del rey Hassan de Marruecos. Era suntuoso, y la gente decía que no sabían cuántos tenía, que eran muchísimos. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Muammar Gaddafi tenía tanto dinero. Saddam Hussein, en uno de los muros de una de sus casas encontraron $700 millones en efectivo, junto con 5 millones de euros, nomás en un muro, en una barda. Su íntimo pensamiento. Piensan secretamente que van a durar toda la vida. Piensan en perpetuar su estirpe, su nombre. Pero nada permanece, todo termina finalmente. León Tolstoy, el filósofo y literato ruso del siglo pasado, nació en 1928 y murió en 1910. Ese hombre sabio escribió en uno de sus famosos libros esta pregunta: ¿cuánta tierra necesita un hombre? Y la respuesta no fueron 187 millones de hectáreas cuadradas fértiles. Tantos palacios suntuosos o casas enormes. Se sorprenderá de la respuesta que da. Toda la tierra que necesita un hombre es 1 metro de ancho
por 2 de largo, por 2 de hondo. La tumba. Allí es donde los malvados se van, junto con sus sueños de grandeza, junto con sus pensamientos íntimos de querer perpetuarse para siempre. Continúa la palabra, dice: dan sus nombres a sus tierras. Así como Egipto se llamaba Misraín, Etiopía fue llamado Cus y Canaán Palestina, nombres de las personas que fundaron o que eran dueños de esas tierras en el principio, de acuerdo a Génesis 6. Recuerda el palacio de Windsor en Inglaterra, los príncipes de Mónaco, la familia Borbón de España, dan nombre a sus tierras. Los Kennedy, los Rockefeller, el Rockefeller Center de Nueva York, la Universidad de Stanford. Ese nombre fue dado cuando un hombre aportó 70, 80 millones hace no sé cuántos años para que la Universidad de Stanford fuera puesta, y con el nombre de su hijo, porque buscan perpetuar su nombre. Buscan proclamar sus nombres en todo el país, y qué digo, en todo el mundo, sin preocuparse si sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Me hace acordar el artículo mordaz de un escritor en el periódico local, que habla de un hombre exgobernador de uno de los estados de nuestro país. Y dice en su parodia que el gobernador estaba con su hijo al pie de la montaña mirando la vasta extensión de sus posesiones, y le dijo a su hijo: mira, hijo, todo esto va a ser tuyo. Y luego el niño miró miles de cabezas de ganado, y le dijo: papá, ¿todo esto es ganado? Y el papá contestó: no, robado. Se preocupan de todo menos de tener una casa no hecha de manos, una casa eterna. Porque estos ignoran, como continúa el Salmo: mas el hombre no permanecerá en honra. La vida en sí es una evidencia de la inconsistencia, de la inestabilidad del honor que el mundo ofrece. Primero te alaban y luego te maldicen. Pregúntele a la tigresa. Benito Mussolini es un ejemplo, y nuestros gobernantes otros. Y la historia universal está repleta de ejemplos de este rasgo del ser humano. El hombre del mundo no permanecerá en honra, porque como todo aquí es transitorio, es efímero, de corta duración. Es semejante a las bestias que perecen, continúa el salmista. Y note usted la palabra bestias, está en plural. O sea que como las bestias mortales en su cuerpo y brutas en su comprensión, en su razonamiento, así son los hombres que no quieren nada con Dios. Primero son elevados a la cúspide, y muchas veces después arrojados y pisoteados y despojados del honor, de los loores y de la gloria, y perecen como animales. Como dice Eclesiastés 3:19, perece el hombre, perece la bestia, todos van a un mismo sitio. ¿Por qué? Porque no tienen en ellos la promesa de la redención de la que habla este salmo. A pesar de todos sus honores, de todas sus riquezas, peor que las bestias, ya que después de la muerte viene el juicio, y después del juicio la ira de Dios sobre ellos. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en los dichos de ellos. Los hombres no se limitan a probar sus palabras, pero se complacen en sus maneras, su estilo de vida, sus actitudes.
y con entusiasmo siguen los patrones que los hombres ricos han establecido. Se quieren vestir como ellos, se quieren peinar como ellos. Una mujer que es la artista de la época, de repente se peina de un modo y las mujeres quieren peinarse igual. Los jovencitos quieren hablar como sus ídolos y los imitan y hablan sus dichos sin saber, sin entender que, como dice la palabra, como rebaños son conducidos al Seol y la muerte los pastoreará. No tienen remedio porque no lo quieren, lo tienen al alcance de su mano. Es por eso que el Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Así dice, a un lugar de oscuridad y miseria, donde el hombre malvado y necio será puesto cuando muera, así como lo fue el hombre malvado de la parábola del rico y Lázaro. Y continúa el salmista: y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Rectos, justos, aquí son los que han sido proclamados inocentes, a quienes Dios ha imputado su justicia, la justicia de Cristo, con vidas renovadas, y los principios de la gracia y la santidad están en ellos, y andan en integridad en sus vidas y en sus conversaciones. Y el día de la resurrección, cuando Cristo venga, cuando nos levante, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4:16, y nos lleve con Él para reinar como reyes y sacerdotes con Él, mientras los malvados sufren castigo eterno por la maldad y por el pecado. Y note bien usted aquí que se menciona como una agravación a la miseria de los malvados, que en otro tiempo tiranizaban aún a los cristianos. Se consumirá su buen parecer, continúa el salmista, y el Seol será su morada. Se consumirá su buen parecer. Note eso. Esto me recuerda a una de las artistas de los años 80, la artista de Los Ángeles de Charlie, la rubia, se llamaba Farrah Fawcett. Era una mujer hermosa. Hace apenas un año falleció de cáncer colonorrectal. Pero si usted la miraba en las noticias, en una entrevista, daba pena, porque la belleza se había ido de su rostro. En una ocasión miré una entrevista con la que fuera la esposa del predicador Jim Bakker. Tommy Faye se llamaba la señora. Y cuando fueron expuestos todos sus adulterios y todas sus maldades, y terminaron perdiendo todo, aquella mujer adusta, aquella mujer orgullosa, arrogante, se divorciaron. La familia se fue por un lado, ellos por otro, cada quien, porque tienen derecho a ser felices, dicen. Y presa del cáncer, usted la miraba y si la hubiera visto hubiera llorado. Era un guiñapo humano, irreconocible, sin dientes, sin cabello, corroída por el cáncer. Se consumirá su buen parecer. La princesa Diana también murió en un accidente automovilístico donde se dice que el chofer viajaba a casi 300 kilómetros por hora y se estrelló de frente con una columna de acero de más de 5 metros de diámetro. Y una de las revistas francesas tomó fotos en la escena y después las mostró. Y era una cosa atroz ver a una mujer que otrora o antes eras tan bella y de repente estaba toda deshecha. Se consumirá su buen parecer. El común denominador de ellas fue de pena y de dolor.
Se consumió por completo en el caso de estas otras dos mujeres. Sin embargo, fíjese aquí, el siguiente verso: brilla como el sol a mediodía, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. El salmista declara, expresa su fe, su confianza en que, a pesar de que entiende que debía ser puesto en una tumba por un tiempo, la tumba no iba a tener el poder de retenerlo. Y la resurrección, de acuerdo a Efesios 4:30, y en ese día iba a ser transformado. Se iba a vestir de inmortalidad, y la debilidad y la corrupción se iban a vestir de incorruptibilidad. El deshonor de la tumba en honor por la sangre preciosa de Cristo. De modo de que estas palabras bien pueden interpretarse como: Dios redimirá mi vida del poder del infierno. David, inspirado por el Espíritu Santo y por medio de la profecía, dice: Dios redimirá mi alma de la condenación del infierno. Es decir, me va a preservar de la segunda muerte, de ser herido por ella, de que no tenga ningún poder sobre mí. Su sangre preciosa me ha redimido, ha pagado el precio de rescate por mí, y ha obtenido la salvación de los hombres. Con dinero no, con posesiones nunca. Esta es la razón por la que el salmista continúa diciendo: Él me tomará consigo. Lo que podría bien decirse: Él me ha recibido en sus brazos de amor, de gracia, su favor con el que me ha traído. Hemos sido salvos por gracia, salvos del pecado, de la condenación, de la esclavitud del pecado y de la seguridad del infierno. Él es mi porción, mi parte en el mundo venidero. Y es por eso que el hombre que ha recibido a Jesús, la mujer que tiene y posee a Jesús, no tiene ninguna razón para temer en el día malo, en el día de la muerte. ¿Por qué? Porque muy pronto, sí, muy pronto, más pronto de lo que usted se imagina, le veremos cara a cara. Y podemos estar delante de su presencia. Podremos entonces cantarle de manera perfecta. Y todo lo que hayamos sufrido aquí por causa de Él será como un sueño a la luz de su gloria, de su majestad y del esplendor de su persona. ¿Tiene usted esta seguridad? Si hay alguien aquí que no tuviera esa seguridad, póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Todos puestos de pie, por favor. Si hubiera alguien aquí que no tiene esta seguridad de que sabe que los hilos y los hilos siempre frágiles de la vida llegarán a romperse este día, porque ni usted ni yo tenemos garantizado el siguiente suspiro, ¿sabe? Y si no tiene esta seguridad, no tiene a Cristo. Si usted ha desandado el camino, ha divagado, vuélvase a Dios, el cual será amplio y justo en perdonar. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es como un espejo donde podemos ver nuestras carencias, nuestra necesidad. Porque nos enseña, Señor, y nos da la firme seguridad de que tú eres nuestro Dios y te tenemos en el corazón. Si hubiera alguien aquí, Señor, que no tiene esta seguridad, esta garantía de parte tuya, habla con Él. Acércate a Él por tu Espíritu Santo, trata con Él. Y que no se vaya, Señor, sin reconocerte, sin ponerse a cuentas contigo.
Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada señorita, a cada anciano, a cada anciana. Que tu luz, que tu gracia brillen en nuestra vida de tal manera que podamos ser luz en medio de las tinieblas para otros, y que podamos hablar con propiedad acerca de tu santidad. Al que tenga necesidad, súplela. Al que necesite sanidad, dale sanidad. Al que necesite consejo, dale consejo. Bendice esta iglesia y a cada familia aquí representadas. Pero sobre todo, Señor, que la luz que tú has puesto en mi corazón y en el de muchos sea un común denominador en este lugar también. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Listos para aprender, hermanos? ¿Quieren aprender? Fíjese una cosa, que esta serie de los Salmos es muy interesante y ha sido un desafío para todos aquellos que hemos enseñado esta serie, porque nos ha desafiado a aprender, a buscar, a escudriñar, a indagar, y ha sido de bendición primeramente para nosotros, y en el caso mío muy personal ha sido de grande bendición para mí, para después compartir esa bendición con usted. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, dijimos, en el Salmo número 49. He titulado esta plática, esta predicación, La bendita promesa de la vida eterna. Sígame por favor con sus ojos mientras leo, y voy a leer solamente 15 versos de este salmo. Cuando esté listo, diga ya. Se parecen a los alumnos del instituto, filocitos. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en los dichos de ellos.
Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Porque hemos tenido la oportunidad de exaltarte, de cantarte, de alabarte, de bendecirte. Ahora queremos disponer nuestro corazón, nuestro oído, Señor, a escuchar tu voz, tu palabra, tu mensaje. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, para que podamos entender. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Maestro por excelencia. Enséñanos, Señor. Que sean gratos los dichos de nuestra boca, la meditación de todos nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca mía, redentor mío. Amén. Mire usted, los estudiosos se refieren a este salmo como un salmo didáctico. El pastor Chuy ya nos explicó qué quiere decir un salmo didáctico. Es un salmo pedagógico, educativo, lleno de instrucción, lleno de enseñanza. En el libro de los Salmos podemos observar claramente cómo en unos salmos el salmista alaba a Dios con todo su corazón, con todo su ser. En otros podemos claramente observar que está profetizando. En otros más orando, clamando. Pero en este salmo que nos ocupa, el predicador o el salmista está enseñando, predicando. Sin embargo, si usted observó y es conocedor de la palabra, estará de acuerdo conmigo en que este salmo es más bien en el estilo de Job, el libro de Job, que hasta uno podría pensar que hubiera sido el mismo autor, o que originalmente haya sido parte de ese libro, aunque no lo es. Este es un salmo. Y aquí vemos cómo el autor considera que el tema que se está tratando como si fuera una especie de misterio, sabiduría oculta del mundo con respecto a la generalidad de todos los hombres, de todos los seres humanos. Y vamos a aprender que en este salmo tenemos plasmado el equivalente del Antiguo Testamento, las instrucciones del Nuevo Testamento, en donde nos enseña acerca de la locura de confiar en las riquezas materiales, el dinero, las posesiones y la soberbia habitual que acompaña a todos los que las poseen. Pero como un remedio para esto, el salmista pone ante todos la perspectiva de la muerte. Interesantemente, todos, pobres y ricos, pero principalmente los ricos, no pueden resguardarse de la muerte con su dinero, con sus posesiones. Ni siquiera pueden evitarla o siquiera retardarla. No se puede. Además, encaja claramente con la declaración que Jesús hace en el Nuevo Testamento acerca de que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que éste posea. Y de su encuentro con aquel joven rico, ese joven que le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿sabes los mandamientos? Todos los he cumplido desde mi juventud, desde mi niñez, dijo el hombre.
Y Jesús, viéndolo a los ojos, le dijo: solamente una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, repártelo a los pobres. Y la Biblia nos narra cómo este hombre se marchó triste por cuanto era muy rico. O la parábola: escuchad, habitantes todos del mundo, este mensaje, ¿para quién es? ¿Es para unos pocos iluminados, selectos, escogidos, doctos, sabios, entendidos? No, es para todos los pueblos del mundo, según se desprende del siguiente verso, en donde es evidente que se ha roto la cortina, la pared intermedia que separa a los judíos de los gentiles, y hoy Dios es Dios de judíos como de gentiles. Ha provisto la salvación y es salvador de unos así como de otros. Y el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre los gentiles también, y el Evangelio ha sido enviado a todo el mundo. Todos están invitados a oír este mensaje de salvación, de la gracia de Jesús. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, todos. Carlos Spurgeon, uno de los más grandes predicadores del siglo pasado, sugiere que toda predicación debe ser dirigida a todos los estratos sociales, o a todas las divisiones de la sociedad, si usted quiere llamarle así. Porque adaptar el mensaje solamente para los ricos es malvada adulación, es lisonja, es otro evangelio, es decirles lo que quieren oír y evitarles todo aquello que les ofenda, que no quieren escuchar. Esto sería otro evangelio, doctrina de demonios, de acuerdo a Pablo. Por otro lado, predicarle solo a los pobres sería demagogia. No, a esto no fuimos llamados. El evangelio es esto, las buenas nuevas para toda la humanidad. Y la verdad debe ser dicha para alcanzar el oído y los corazones de todos los hombres, jóvenes y adultos, viejos, pobres y ricos, educados e ignorantes, todos. Para todos es el mensaje de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo claramente enseña el mensaje que debe dárseles a los ricos de este siglo y de todos los siglos. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 6, 17, 18 y 19. A los ricos de este siglo manda, ordena del rico insensato. Todos estos son doctrinalmente previstos en este salmo. Y algo que creo que es importante señalar es que las riquezas son también una tentación, no solamente para los que las tienen, sino también para los pobres, los humildes. Porque pudieran ellos vivir deseándolas de manera desmedida, codiciando. Y a veces se llega a límites extremos de maldad para conseguirlas, para obtenerlas. Por eso es que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos aconseja. Y el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, dieron la vuelta a la fe, se marcharon, pero fueron traspasados de muchos dolores. Por tanto, la advertencia bíblica es muy clara. Uno, que no permita a los que tienen riquezas, a los que tienen posesiones, confiar excesivamente en ellas, gloriarse en ellas. Pero tampoco aquellos que no tenemos
vivir deseándolas con un deseo malsano, afanoso, pecaminoso por poseerlas a cualquier precio. Y comienza el salmo diciendo: oíd esto, pueblos todos. ¿Oíd qué? ¿Oíd la ley? Como algunos escritores judíos la interpretan, no. La ley que nadie quería escuchar por cuanto era una voz de terror, un misterio de condenación, de ira, la maldición de la ley por cuanto nadie, absolutamente nadie pudo cumplirla sino Jesucristo. Más bien oíd esta noticia, las buenas nuevas del Evangelio, la palabra de salvación, la voz del cielo, predicada no por ángeles, sino por Dios mismo. Esta sabiduría, este misterio que el salmista está a punto de revelar. Y continúa: escuchad, habitantes todos del mundo. ¿Escuchó usted bien?